Para seguir con nuestro increíble servicio, amén, del día de hoy. Y vamos a seguir con la carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Este pasaje de la Escritura, mis hermanos, tiene mucho que ver con lo que nos estaba compartiendo nuestro hermano Noé también en la Santa Cena. El mensaje de Cristo encierra muchas cosas, entre ellos el sufrimiento y el dolor. Pero aquí el llamado de la Escritura el día de hoy es que cualquiera que sea discípulo de Cristo, o que se haga llamar discípulo de Cristo, debiese estar abierto y dispuesto incluso a la muerte a causa del Evangelio. De lo contrario, podría decirse que ese cristiano, en el sentido estricto de la palabra, no es cristiano, si no estuviera dispuesto incluso a la muerte por Cristo o por el Evangelio. Es muy confrontativa esta escritura para todos nosotros, pero sí es un buen momento para que podamos reflexionar al respecto. Y de alguna manera, hermanos, seamos muy agradecidos con Dios, porque nosotros no estamos viviendo bajo ninguna circunstancia, ni en lo más mínimo, lo que los hermanos del primer siglo vivieron. Definitivamente. No estamos ni cerca de lo que padecieron los hermanos, tus hermanos, los discípulos del primer siglo. Entonces quiero pedirles por favor que me acompañen en una oración. Vamos a orar por el mensaje del día de hoy. Padre Santo y bueno que estás en el cielo, antes que todo, pues venimos delante de ti, Señor, que buscándote con un corazón sincero. Personalmente no conozco en el grupo de nuestra región Tlajomulco o de las iglesias de las tres regiones, Zapopan y Guadalajara, no conozco a un hermano que haya sido encarcelado por predicar el Evangelio. Aún no conozco a un hermano de nuestras regiones que haya sido ejecutado, que haya perdido la vida, Señor, por el Evangelio. Aún no conozco a un hermano que haya sido latigado o vituperado, Señor, o que haya perdido todo. No conozco a ningún hermano todavía que haya perdido todo lo que posee por tu Evangelio. Ninguno de nosotros, Señor, estamos bajo ninguna circunstancia ni cerca, Padre, de lo que pudieron padecer tus discípulos en el primer siglo. Y esto debe llevarnos, Padre, a una reflexión profunda en nuestros corazones, porque los tiempos cambian y no siempre van a ser los mismos tiempos. El punto es, si llegara a pasar algo así en la actualidad, ¿cuántos de nosotros se mantendrían firmes ante el sacrificio, ante el dolor, ante el sufrimiento, ante el agotamiento total, Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí seguirían siendo tus discípulos? ¿Cuántos de los que estamos aquí seguirían alabándote y cantándote canciones, Padre? ¿Cuántos de los que estamos aquí seguirían firmes en su fe, constantes, agradecidos, sirviendo a otros? Es probable que muchos de los que ahora te seguimos y te alabamos probablemente ya no lo haríamos, Padre, es una realidad. Así que Dios, te oro por nuestros corazones, porque podamos entender profundamente tu mensaje el día de hoy, que quede grabado en nuestros corazones, en nuestra mente, y podamos entender la profundidad de lo que implica ser un cristiano, un verdadero cristiano, Señor, un discípulo tuyo. Gracias, Padre Santo, y es a través de Jesús que te quiero orar y pedir, Padre, todas estas cosas. Amén. Muy bien, dice capítulo 4, versículo 1, hermanos, dice: por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también.
Prepárense, como si dijera, entrénense. Estén dispuestos a ser sometidos a esta carga emocional, no solamente una carga emocional psicológica, a una carga física de trabajo rudo, constante. El llamado de Pedro es: entrénense, esfuércense, prepárense. Para cualquier tipo de preparación que tú quieras llevar, debes someterte a un régimen profundo de algo, ¿estás de acuerdo? Debes someterte, debes entrenarte, debes estar consciente, debes de estar enfocado, debes de estar preparado con toda tu atención, con todas tus fuerzas, con todo tu ánimo, con todo lo que tienes como persona. Pedro decía: prepárense, estén listos, porque puede llegar ese momento en cualquier momento. Así como Cristo sufrió, ustedes deberían prepararse. Toda la vida de Cristo, hermanos, fue prepararse para ese momento. Desde pequeño se estuvo preparando para ese momento de culminación de su vida. Es como cuando alguien entrena algo, ¿no? Quiero decirles que le estoy echando ganas. Ahora quiero correr el fin de año un maratón completo, 42. Y me estoy preparando, hermanos, para eso. Pues, ¿sabes qué? La carrera espiritual debiese ser algo más profundo, más intenso, con más concentración, con más adoración, con más fe, con más constancia, ¿sí? Enfocados en lo que es el cristianismo, el verdadero cristianismo. Pedro los estaba llamando a eso: prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo él. Los gladiadores antes, hermanos, se preparaban para esas batallas. Había batallas de vida o muerte para algunos gladiadores. Era meterlos al Coliseo romano y ellos sabían: es posible que de aquí no salga vivo. ¿Puedes pensar en la forma en que se preparaban entonces para esa pelea? Ellos saben: quizás no vuelva a ver la luz después de meterme a ese coliseo a pelear. Entonces, ¿tú crees cómo sería su entrenamiento de ese gladiador? ¿Sería una vez a la semana el entrenamiento? Por supuesto que no, hermanos. Era de vida o muerte. Y los cristianos debiesen estar preparados espiritualmente para cualquier momento, circunstancia complicada en su vida. Dice: pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Necesitamos, hermanos, tener un gran compromiso en medio de las tribulaciones. Pero es triste ver que discípulos de Cristo, ante la menor prueba, ante el menor sacrificio, les pareciera demasiado. Es muchísimo en la actualidad. Es muchísimo lo que me piden en la iglesia. Es demasiado. No puedo con tanto. Yo creo que si los discípulos, ¿cuál sería el pensamiento de los discípulos si nos estuvieran viendo en la actualidad? Los del primer siglo pensarían: la tienen bien papita, están bien padres, están bien a gusto los cristianos en la actualidad. Lo tienen todo. No pasan hambre, no pasan frío, tienen su vehículo, tienen su casa, nadie los persigue, el gobierno no los persigue por ser cristianos. No han perdido a su hijo, a su esposa. La tienen bien papita. Y algo que me parece bien importante es que decía el apóstol Pedro, dice: pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Lo que más nos duele, me he dado cuenta, al ser humano es cuando su integridad física y el dolor les llega, ¿sí? O cuando una persona está enferma. Lo que más una persona busca es salud, ser libres, porque cuando una persona ya está en la cárcel es muy complicado.
Es lo que más protege una persona, la vida, la salud y la libertad, ¿verdad? Pues precisamente de eso estaba hablando Pedro. O sea, cuando alguien ya es tocado en su cuerpo, cuando ya sientes el dolor, el sufrimiento, tu propio cuerpo y estás dispuesto a eso, significa que el pecado ya no tiene poder sobre ti. Y eso es bien profundo, hermanos. Porque Cristo precisamente estuvo dispuesto a ese dolor y a enfrentar ese sufrimiento. Cuando nosotros no estamos dispuestos a cargar con nuestra cruz, porque Jesús precisamente hablaba de la cruz, cuando no estamos dispuestos a padecer en nuestro cuerpo, en nuestro ánimo, en nuestra salud, significa que es muy posible que muchos de nosotros no hayamos roto con el pecado y que todavía estemos batallando con cosas de este mundo. Pero cuando alguien dice, sí, estoy dispuesto a que me latiguen, a morir, significa que el pecado ya no tiene poder en su propia vida, que ha roto, que ha completamente se ha desligado de este mundo. Ya no hay nada que lo pueda detener en este mundo, porque lo que más buscamos es nuestra seguridad, nuestra salud, nuestro bienestar. Y cuando estás dispuesto a que eso te ocurra, significa que ya no importa nada el pecado y que has roto completamente, que ya no tiene poder contra ti. Porque si a Jesús el dolor, el sufrimiento pudiera más, Él se hubiera bajado de la cruz. Si el desprecio que sentía a Cristo, que lo maltrataban, que etcétera, hubiera sido más fuerte que el dolor que sentía en su alma al ser despreciado, no hubiera ido a la cruz. Es por eso que Pedro les decía, si ustedes están dispuestos incluso a ir a la muerte misma, es que el pecado ya no tiene poder en sus vidas. Así, a ese nivel estaban siendo llamados los discípulos. Muchos discípulos el día de hoy fracasan porque se rehúsan a sacrificar algo en la batalla. Lo quieren todo. Pero Cristo decía, el que esté dispuesto, el que quiera, si alguien quiere, siempre Jesús era bien claro y decía, si alguien quiere, cargue con su cruz. Es decir, Jesús no obligó absolutamente a nadie, ni a sus discípulos en lo absoluto. Y muchos cristianos fracasan en su fe porque en el camino no están dispuestos a perder nada o a sacrificar algo en el camino. Y ese algo que no quisieron sacrificar después los amarra, los sujeta, los domina y los mantiene controlados en este mundo, hermanos, en este mundo caído. Quien ha padecido en la carne, como dice Pedro, ha roto con el pecado. Y si alguien también padeció en la carne, fue precisamente Pedro y los apóstoles. Hay un discípulo, bueno, dice la historia, creo que fue Felipe, al que murió de una manera, pensaría yo, muy fuerte, hermanos, de los apóstoles. Le cortaban su piel a tirones. O sea, estaba vivo, hermanos, y su piel se la cortaban vivo él. Imagínate que te empezaran a abrir aquí y te empezaran a descarapelar tu piel. Es algo impresionante, hermanos. O sea, ¿quién sería capaz de soportar algo así? Pues alguien que ha roto con el pecado, que no le importa más ya esta vida, que no hay poder alguno, pecado alguno que lo sujete, que sea más grande que su amor por Dios. Así era el corazón de los discípulos. Y Pedro también, él padeció en la carne, pues dice la historia que fue crucificado de cabeza, ¿no? Y también vemos en Hechos cómo él y los otros apóstoles eran encarcelados, latigados y muchas cosas. Por eso Pedro es que ahora él podía escribir esta carta con mucha convicción a los hermanos. Dice, a ustedes debiesen estar en ese nivel. El llamado de la Biblia, hermanos, es que seamos sufridores victoriosos. ¿Ok? Hay que ser sufridores victoriosos. Y créeme, o sea, mi punto no es venir aquí a decir que vivas una vida
desdichada o desgraciada, en lo absoluto, hermanos. Porque estos discípulos del primer siglo no tuvieron una vida desdichada o desgraciada porque tenían a su Señor Jesús, aún a pesar de todas sus aflicciones y dolores. ¿Ok? Cuando rompes con el pecado, lo que ocurre es que estás ansioso por hacer la voluntad de Dios. Es así funcionan las cosas espiritualmente. Cuando el pecado ya no te amarra, cuando ya no estás en el celular ahí viendo cosas, ¿qué estás haciendo si no estás viendo eso? Estás pensando en hacer la voluntad de Dios. Cuando no estamos perdiendo el tiempo espiritualmente, estamos ansiosos entonces por hacer las cosas de Dios. Así funciona. Esa es la verdad bíblica. Debiésemos todos estar ansiosos por hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo vas a vivir? La pregunta es, ¿cómo vamos a vivir el tiempo que nos queda? ¿Sabes qué, hermano? Yo me acuerdo muy bien la primera vez que mi mamá me llevó al kinder. O sea, lo tengo así, mira. No se me olvida. Sentía miedo y había otros niñitos que lloraban y no querían que se fuera su mamá. Pero yo me aguanté, hermanos. Por ahí tenían unas tortuguitas en un jardín, unas tortugas ahí, como en un lugar donde tenían agua. Y ya me puse a verlas y como que mi corazón se distrajo un poco, y ya no lloré, pero había muchos niñitos que sí estaban llorando, ¿no? ¿Sabes? Lo recuerdo muy bien. Y ya tengo 46, hermanos. La vida se te va a ir rápido. La vida se me está yendo rápido. ¿Cómo vamos a vivir el tiempo que nos queda? Esa es la pregunta espiritual que debiésemos hacernos todos. Miren lo que dice el versículo 3. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios: inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración de ídolos. Yo no sé si tú ya tuviste bastante de la tomadera, de la inmoralidad, de las fiestas desenfrenadas. Había un discípulo que me llamó mucho la atención porque decía, no, ya me tomé todo el vino que pude haberme tomado. Ya no más, ni una sola gota, porque en el pasado ya tuve suficiente. Pero hay cristianos que aún no tienen suficiente de la inmoralidad, que no fue suficiente lo que vivieron en el pasado, que no es suficiente el hartarnos de la maldad, de la contaminación de este mundo. Y Pedro les está diciendo, en el pasado han tenido más que suficiente. Ya fue bastante, ya ignórenlo, ya quedó en el pasado. Eso quedó atrás. Eso no debiese controlar sus vidas, porque se llenaron hasta el tope de esas cosas que de esa misma manera los hicieron sufrir al tope. ¿Que no se acuerdan de su sufrimiento? ¿Que no se acuerdan de su dolor, de su familia, de todo lo que vieron? Ya fue suficiente. Déjenlo atrás, déjenlo en el pasado. Es una gran pérdida que el cristiano viva como el mundo. Es un desperdicio. Es un desperdicio de tiempo. Es no valorar el amor de Cristo por sus vidas. Dice en el versículo, ahí en la segunda parte dice que les gusta hacer los que no tienen a Dios: inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan
de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian, pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien juzgará a todos, tanto a vivos como a muertos. Por esta razón la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. Espero, hermanos, que para nadie aquí sea algo en su corazón el pensar, aún no es suficiente lo que viví en el mundo. Ya. Espero que nadie tenga esa mentalidad aún, hermanos, en su corazón, como queriendo todavía experimentar. Nada más acuérdate de tu sufrimiento y acuérdate de lo que Cristo sufrió, para que nadie llegue a pensar, aún no es suficiente. Vivir sin resistencia moral, sin decencia. ¿Sabes? Este problema que vemos, estos pecados, comienza primero diciendo acerca de la inmoralidad. Y yo me doy cuenta que ninguno de esos pecados, desde que se escribió la carta, ha terminado. Este mundo sigue teniendo esos placeres, esos caminos. Y sabes que desgraciadamente eso va a continuar hasta que Jesús regrese por segunda vez, pero creo que el llamado de Pedro y sobre todo, o sea, esto viene de parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Es que rectifiquemos, hermanos, el camino. ¿Sabes? Dice Pedro ahí, que no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan. Y es que es bien fuerte cuando un cristiano vive de acuerdo a las Escrituras, tú condenas la vida de las otras personas. Y no porque tengas el poder de condenarlos al infierno, o que tengas el poder o el derecho de condenar sus vidas. No, los condenas porque tú ya no vives como ellos viven. Y no es que tú les digas, estás condenado. No, ellos mismos saben que están bajo el juicio de Dios. Ellos mismos saben que es condenable. Ellos mismos saben que es algo corrupto, algo que no agrada a Dios. Y ellos mismos se sienten atacados, no porque tú hagas algo en contra de ellos, sino porque ellos saben que chocan dos maneras distintas de vivir. Y esa condenación la sienten en su mente. Porque el Espíritu Santo, también dice la Escritura, que está en este mundo y nos convence del pecado. Por eso las personas lo repelen, no lo aceptan, no lo toleran. Y por eso te van a criticar. Y por eso te van a hacer a un lado. Pero mis hermanos, Pedro estaba consciente muy bien de esto. Y por eso estaba diciéndole a los discípulos lo que podría pasar. ¿Ok? El punto es que nosotros, hermanos, nos mantengamos en nuestra posición y que no permitamos esas cosas en nuestra vida. Amén. Con la fuerza que nuestro Dios nos dé. Entonces, cuando tú vives conforme a la voluntad de Dios, sin darte cuenta, tú condenas la forma de vivir de ellos, porque ellos se sienten acusados, porque se dan cuenta, yo no estoy bien. Hay algo en mi vida que Dios me está reprochando, que mi conciencia me dice, esto no es correcto. Pero qué increíble es, hermanos, que mejor suframos por hacer la voluntad de Dios que por nuestro pecado, ¿no crees? Así, hermanos, el llamado de Dios. Dice aquí el último, la última versículo es, hay algunos versículos en la Biblia que algunos les llaman oscuros. No es porque Dios no revele su verdad, pero sí no son muy fáciles de entender, ¿verdad? Dice al final, por esta razón la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir como toda la gente. Es decir,
Lo que Pedro está diciendo, algunos comentan que a los que murieron tiempo atrás de Cristo, se les fue a anunciar ese mensaje. No para condenación de ellos, porque aquí se refiere, lo que yo entiendo es que se refiere a los que sí vivieron de acuerdo con la voluntad de Dios. No para decirles que van a ser condenados, sino para reafirmarles que por su conducta, por su estilo de vida, cuando vivieron, el día del juicio final, cuando los muertos y los vivos sean juzgados, se les ratificará su salvación y su vida eterna con Cristo. Eso es muy interesante, ¿verdad? Muy interesante esa parte. Algunos señalan que Cristo mismo fue el que les predicó a estas personas, pero más bien para afirmarlos y decirles, ¿sabes qué? Tú viviste de acuerdo a la voluntad de Dios. Increíble. Esperen el día del juicio final, ¿no? Como les decía, hay algunos versículos en la Biblia que son así, no son fáciles, pero esto es lo que algunos señalan, ¿verdad? Con respecto a la Escritura. ¿Cuál fue el trabajo que hizo Cristo, hermanos, en nuestras vidas? Miren lo que dice Isaías 61:1. Vamos para allá. Dice la Biblia: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Ahora vamos a Lucas 4:18. Miren lo que dice la Biblia. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Más adelantito también. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Qué maravilloso mensaje. O sea, vemos en Isaías que la profecía vendría alguien que tendría ese poder de ayudar a los ciegos, de liberar a los cautivos de su opresión. No solamente de la opresión física, sino de la opresión del pecado en sus corazones. Y dice Isaías, vendrá el momento en que esto ocurra. Entonces imagínate a Jesús en la sinagoga, que le dan el rollo para que lo lea, y lee esa escritura que vimos en Isaías. Cita Isaías y dice, esta escritura se acaba de cumplir, yo soy Él. Qué poderoso, hermanos, qué impresionante. Porque los judíos estuvieron esperando años y siglos y décadas para que se cumplieran lo que decían las escrituras. Y se presenta Jesús y dice, esto se acaba de cumplir, yo soy el que les va a dar a ustedes la vista, el que los va a liberar, el que los va a ayudar, el que va a confortar sus corazones, el que los va a perdonar, el que los va a sacar de la cautividad del pecado en la que se encuentran. A eso vino Jesús, hermanos, qué especial.